No, perfecto, profe. Vale, entonces ya quedamos y listo, ya está grabando. Vamos a ver, según yo ya debieron haber entrado los... o el nuevo. Pero bueno, ya luego lo pregunto. Creo que Plancarte se apellida. Francisco. O no me acuerdo. Creo que no está todavía. Vamos a ver. Entonces, seguimos con esto. Ya hay que darle un título. Campo eléctrico producido. Esto ya sería inciso B. Campo eléctrico producido por una superficie cargada infinita o por un plano infinito cargado. Vamos a ponerle aquí superficie. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Pues exactamente el mismo problema que les había dicho, ¿no? Tenemos una superficie cargada, tenemos un punto de interés y nuestro objetivo es obtener ¿qué? Un campo eléctrico. Ahora, resulta obvio que vamos a utilizar la ley de Gauss. ¿Cómo es que vamos a utilizar la ley de Gauss? Bueno, ahorita lo vamos a plantear, pero para eso, pues tenemos que escribir la fórmula de la ley de Gauss. La ley de Gauss hace alusión al flujo eléctrico. El flujo eléctrico, nosotros encontramos que es la doble integral cerrada del campo eléctrico, producto punto con una diferencial de área, ¿vale? Y todo esto es igual a carga neta entre epsilon cero. Eso sí es la ley de Gauss, ¿va? Ahora, poniendo o teniendo como referencia lo que hicimos la clase pasada, que fue, primero, saber que el campo eléctrico queda definido solamente por el cuerpo que está cargado, mientras que la diferencial de área, ¿por quién queda definida? Por un artilugio, por una herramienta que empleamos, que es la superficie gaussiana infinita. En este caso usamos esfera, pero vamos a ver qué aplica mejor para el caso del plano, ¿vale? Bueno, eh, queda ahora definir esa superficie y la superficie que podría aplicar puede ser otra esfera, de hecho puede ser un prisma, hasta una pirámide, pero eso no es lo más adecuado. Sé que ahorita es difícil que yo les pregunte, no, pues, ¿qué superficie proponen? Sin tener la idea de cómo interpretar esta integral, porque con base en la superficie que nosotros decidamos o elijamos, pues nosotros vamos a tener que definir o reinterpretar ese tipo de integrales cerradas. Ahora, yo les digo, vamos a utilizar, de hecho, eh, ahí se acaba de decir el nombre, un cilindro. Ahorita vamos a ver por qué el cilindro y les queda a ustedes decirme las ventajas de ese cilindro. Entonces tenemos aquí, la tapa, ¿dónde va a estar? La tapa va a estar justo en el punto P, ¿ok? Entonces tenemos esto acá. Eh, ese cilindro va a tener, debe ser un cuerpo cerrado, como ustedes ya se pueden imaginar. Vamos a ver que quede de la misma altura acá. Tiene que atravesar el plano infinito. Ahí más o menos me quedó. Y bueno, este cilindro está compuesto por, vamos a ponerle acá, tapa 1, tapa 2 y su cuerpo. ¿Ok? Este cilindro tiene que estar cerrado. Si no, esto no nos serviría. Esta doble integral no podría funcionar. ¿Ok? Entonces, ahora que tengo esto, déjenme dibujarlo un poquito mejor. Esta parte que está atravesando justo el plano también la tenemos que poner justo acá y poner unas líneas que nos ayuden a entender mejor este dibujo. ¿Sí? Y así más o menos. ¿Ok? Luego también
se supone que lo está atravesando, entonces esto también va por la parte de atrás. Y listo. Ahí está. Entonces, así queda nuestro cilindro. De hecho, también en breve vemos por qué tiene que atravesar este cilindro de aquí a acá, debe tener la misma longitud de aquí a acá. ¿Por qué no podemos simplemente utilizar el cilindro que hay desde el plano al punto de interés P? Y bueno, todo eso en breve vamos a tener que justificarlo, ¿ok? Entonces ustedes confíen mientras en lo que estoy escribiendo. Vamos a quitar esto acá y vamos a comenzar. Ahora, en el ejercicio pasado no vimos cómo plantear esta doble integral en términos de integrales normales o integrales lineales como comúnmente trabajamos, ¿ok? Pero en este caso sí lo vamos a tener que hacer, sí vamos a tener que descomponer, hay que descomponer a la integral cerrada, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a descomponer? Recuerden, esa integral cerrada está haciendo alusión a la superficie gaussiana imaginaria, que en este caso es el cilindro. Vamos a poner aquí cilindro gaussiano imaginario, ¿ok? Entonces, esa integral cerrada se puede descomponer en tres partes. ¿Por qué tres? Porque son las tres partes que componen el cuerpo del cilindro cerrado, que sería la tapa 1, la tapa 2 y el cuerpo. Por lo tanto, esa integral cerrada puede quedar escrita de la siguiente forma. Doble integral acá, por diferencial de A, es igual a la doble integral de campo eléctrico aplicado a diferencial de área 1. Ahorita vemos a quién hago referencia con eso. Profe, tengo una Más. duda. Sí, Todo esto que estamos haciendo, lo estamos haciendo con el propósito de sacar las fórmulas que vamos a estar utilizando durante los problemas del examen, ¿correcto? así es. Ah, ok. Es que no he entendido así como de a la perfección muchas de estas cosas, entonces me preocupaba de que, pues, o sea, y con cada tema como se va haciendo cada vez más complicado, como que me voy perdiendo un poquito más y más y más y más. Ah, Pero ya. como que me ha seguido llevando la esperanza de que, pues bueno, esto no lo voy a ver, pero como que aún así me preocupaba. Por eso quería preguntarle. Sí, sí, sí. Ah, ya. Bueno, tú ves esto como un poquito Es el de clase de ¿no? integral, un poquito de clase de física y ya después esto le va a dar sentido a las fórmulas, ¿no? O Sí, sea, es que ¿por qué uso estas me fórmulas? preocupaba porque hasta ahora lo único que habíamos visto en como 3 clases son cosas así. Entonces dije, no, Eh, quizás Como sí con lo, ecuaciones un poquito más difíciles de lo normal o algo así. sí, sí, sí. Ok. O ecuaciones difíciles de plantear por uno mismo. Sí, Así. Ah, bueno. No, tú tranquilo, tú sigue confiando en que esto no va a ser tipo examen. Ya veremos perfecto. tipo examen. Listo. Entonces, tenemos esto aquí, ¿no? Tengo tres integrales acá. La primera integral corresponde a la etapa 1, ¿ok? La tercera integral corresponde a la etapa 2 y la segunda integral corresponde a el cuerpo, ¿vale? Entonces, vamos a tener que interpretar esto. Esto sigue siendo vector campo eléctrico, vector diferencial de área, ¿vale? Ahora, ¿quién carajos es diferencial de área 1, área 2 y área 3? ¿Cómo lo voy a plantear? Bueno, recuerden cuál es la definición de este vector diferencial de área. Un vector siempre perpendicular a la superficie. Entonces, si nosotros nos fijamos en la superficie que hay en la tapa 2, vamos a ver esto. Mi tapa 2 está aquí, ¿ok? Entonces, esa tapa es plana. Esa tapa, al ser plana, pues entonces yo tendré, si yo quiero plantear un vector perpendicular, pues podría tener un vector apuntando hacia este lado, ¿no? Siempre perpendicular aquí, a la superficie. Ahí tengo de hecho 90 grados se pone con cuadrito, mis 90 grados con respecto a la superficie. ¿Ok? ¿Alguna duda de ese vector planteado? Siempre perpendicular a la superficie.
Profe, yo nada más tengo una duda rápida. Sí. O sea, entonces, por como lo dividió, podríamos decir que, o sea, de la ley de Gauss, el área va a estar Sí. definida por o sea, la figura esta imaginaria gaussiana que sacó. Y el Sí. campo eléctrico como tal es de la superficie cargada, ¿no? Sí. Ah, ok. Ok, gracias. Muy bien, muy bien. Entonces, si ya tenemos esta idea sobre la etapa 2, la misma podemos aplicarla en la etapa 1, pero nada más que apuntando hacia dónde, pues hacia el otro lado. Eso sería hacia acá. Esta sería mi diferencial de área 1. Y como esto está moviendo hacia atrás, entonces también le voy a tener que borrar tantito aquí. Ahí está. Ahí está mi vector, mi vector diferencial de área 1. ¿Vale? Ahora, ¿cómo entender el vector diferencial de área 2? Siempre tiene que ser perpendicular a la superficie. ¿De qué superficie estamos hablando en este caso? Pues estamos hablando de la superficie del cuerpo, ¿vale? Y para eso, pues, bueno, hice otro dibujito que podría servir en este caso. Nosotros tenemos, no podrá servirse prácticamente igual, pero bueno, la idea es que, mejor lo elimino. La idea es que nosotros tenemos un vector que siempre va a estar a 90 grados de quién, de este cuerpo, ¿no? Entonces, existe la posibilidad de que este vector apunte hacia arriba, existe la posibilidad de que este vector, digamos que apunte hacia nosotros, o que apunte hacia abajo, o que si lo vemos o si lo observamos como si estuviésemos viendo un vector desde atrás, sería algo así. ¿Ok? El chiste es que ese vector como que siempre apunta hacia afuera del cuerpo, ¿vale? ¿Alguna duda de este vector o de las posibilidades que tiene este vector? O sea, ese vector siempre es perpendicular a la circunferencia. Sí. Entonces imagínate que yo estoy rodeando aquí el vector, ¿no? Empiezo con este vector que ya había planteado. Después yo rodeo por acá, rodeo por acá, rodeo por acá, voy por acá. El chiste es que esto siempre tiene 90 grados respecto a la superficie. ¿Ok? ¿Sí se entiende la naturaleza de ese vector diferencial de área 2? Sí. Ok. Bueno, entonces vamos a quitar todo lo que no me sirve. Ya no puedo quitar más. Entonces quito esto. Ahí está. Para evitar confusión. Y dejo solamente, convenientemente, este vector diferencial de área 2. ¿Ok? Entonces, ahí ya tengo planteadas las direcciones que tiene cada uno de estos vectores. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué onda con estos vectores campo eléctrico? Vamos a ver. Estos vectores campo eléctrico, ¿de quién dependen? Solamente del cuerpo cargado. En este caso tenemos el plano. Al ser un plano, existen solamente dos posibilidades para la dirección de este vector de campo eléctrico. Una de ellas es a la derecha del plano y la otra es hacia la izquierda del plano o, si ustedes lo quieren ver así, como hacia atrás del plano, ¿vale? Solo existen esas dos opciones, ¿vale? Tenemos aquí campo eléctrico y esto también sería campo eléctrico. Ahora, ¿cómo va a quedar representado ese campo en cada una de las caras? Si nosotros nos vamos a la cara 1, pues entonces tenemos este campo eléctrico, ¿no? Ese campo eléctrico, pues vendría siempre apuntando del cuerpo cargado hacia afuera o hacia el punto de interés. Pero al plantear este asunto o ¿cómo se llama? Este cuerpo imaginario o cilindro imaginario, pues nosotros vamos a tener al vector
apuntando hacia acá. ¿Ok? Ese sería mi vector de campo eléctrico 1. ¿Ok? Para que coincida con el subíndice de la diferencial de área. Entonces ya tenemos un vectorcito ahí. Ahora vámonos con la otra tapa. Esta tapa, pues también tiene a su vector campo eléctrico, en este caso 3, para que coincida con el subíndice de la diferencial de área, que también aquí es vector. ¿Vale? El asunto, bueno, digamos, complicado o difícil, bueno, no, un poquito más redundante, es ¿qué vector le toca a diferencial de área 2? ¿El que apunta a la derecha o el que apunta a la izquierda? ¿Cuál opinas que es Ana Tames? Tames. O ya no está Ana. Yo creo que ya no está. Va a tener falta. Profe, tengo No, una profe, duda aquí rápida. estoy. Ya, Ok. es que pero no escuché la pregunta. ¿Estás de acuerdo que aquí hay campo eléctrico 1 que toca con el diferencial de área 1, ¿no? Campo eléctrico 3 que toca con el diferencial de área 3. Habíamos visto que solamente existen dos posibilidades para el vector campo eléctrico, derecha o izquierda. Ajá. ¿Qué vector de campo eléctrico le toca a la diferencial de área 2? Ay, no serían los dos. Es que ese. Muy bien, no serían los ¿Sí? dos. Entonces eso quiere decir que no importa, ¿no? Tú Ujú. puedes decidir el que sea. ¿Hacia qué lado quieres, Ana? Derecha. Hacia la derecha. Entonces esto sería campo eléctrico 2. Listo, Ana. ¿Hubo problemas? No. No, ¿verdad? Estuvo fácil. ¿Vale? Y gracias. ¿Qué más? ¿Qué más? Marisol, ¿qué ibas a preguntar? Ah, no, yo le iba a decir que sí, o sea, el vector de campo eléctrico tenía que ser paralelo al del diferencial, pero pues no. En vector campo eléctrico paralelo al diferencial. O sea, No paralelo al vector forzosamente, diferencial. no forzosamente, pero en este caso sí lo es. Y ahorita vamos a ver por qué nos conviene eso. ¿Va? Entonces Ah, ya ok. tenemos esto acá. Le ponemos aquí los subíndices. 1, 2, 3. Ya tenemos perfectamente señalados acá. ¿Y qué sigue? Bueno, pues ya tenemos integrales de las que ya conocemos, nada más que sigue habiendo un problema. Lo que tenemos que integrar sigue siendo vectorial. Y eso de integrales de vectores, perdón, no, pues no nos agrada mucho, ¿no? Entonces, ¿qué herramienta o con qué herramienta contamos para poder quitar o poder trabajar solamente con magnitudes y no con vectores? Pues contamos con la herramienta de la proyección, ¿va? Entonces, recuerden, ¿cómo vamos a utilizar esto? Es magnitud de campo eléctrico por magnitud del diferencial de área por el coseno del ángulo que forman estos vectores entre sí. ¿Va? Entonces vamos a reescribir esa ecuación acá. Tenemos espacio acá. Esto es igual a la doble integral de campo eléctrico por diferencial de área por coseno de, vamos a cambiar el nombre, coseno de alfa más campo eléctrico 2 por diferencial de área 2 por coseno de beta más, ¿qué carajo se acá? Ahí está. Y aquí doble integral de campo eléctrico 3 por diferencial de área 3 coseno de gamma. ¿Ok? Entonces, el asunto acá es definir cuánto vale alfa, cuánto vale beta y cuánto vale gamma. Alfa es el ángulo que forma el vector campo eléctrico 1 respecto al vector de campo eléctrico, no, perdón, de diferencial de área 1.
que tenemos aquí. Beta, el vector que forma campo eléctrico 2, diferencial de área 2. Y gamma, más o menos va así, el que forma con el campo eléctrico 3, diferencial de área 3. ¿Vale? Entonces, vamos a ver qué pasa con esto. Etapa 1 es la etapa de la izquierda. Entonces, alfa, ¿cuánto vale? César, Alonso. Sí, prof. Sí se ve claramente campo eléctrico, la dirección de los vectores, campo eléctrico 1 y diferencial de área 1. Sí. Ok. ¿Qué ángulo forman entre sí? 180, ¿no? Ah, no. 360. Y eso es igual a... Ah, caray. Tú No sé. apuntas hacia un lado, das una vuelta de 360 y hacia qué lado estás apuntando. Hacia el derecho, ¿no? Sí, es Hacia el diferente. mismo. Ah, ok. Entonces quiere decir, Cero. ¿hay ángulos? Sí, exacto. El ángulo es 0, ¿no? Ajá. Muy bien. Entonces, ¿qué ventaja tenemos aquí? Coseno de 0. Ese es fácil. Coseno de 0, Uno, ¿no? César. 1. Sí, 1. 1. Ok, entonces aquí esto va a ser igual a 1. César, tú mismo. Vamos a ver si sigues. Sí, prof. ¿Qué pasa con el ángulo que forman campo eléctrico 3 y vector diferencial de área 3? De cero igual, ¿no? Es ser igual, eso quiere decir que si gamma es 0, coseno de gamma, 1. 1 también. Y ahora tú dime, ¿qué ángulo forman el vector de campo eléctrico 2 y el vector diferencial de área 2? 90. 90. Entonces vamos a ponerlo acá. Y si beta es 90 grados, ¿cuánto vale el coseno de beta? 0. 0. Y eso es beneficioso, ¿por qué, César? Pues porque se cancela todo eso. Exacto. Entonces todo esto queda en 0. ¿Alguna duda, César? No, prof. ¿Alguna duda de alguien más? Entonces ya nos queda una ecuación más bonita, ¿no? Que sería la doble integral de campo eléctrico 1 por diferencial de área 1, ya sin coseno porque eso vale 1, más doble integral de campo eléctrico 3 por diferencial de área 3. ¿Ok? Nada con vectores, nada que ver ya con el ángulo, bueno, con la componente del vector diferencial de área 2. Y ahora sí, Ana, que fue quien la que planteó o eligió que fuese el lado derecho hacia donde apunta el vector campo eléctrico, bien pudo haber elegido el otro lado, el lado izquierdo, y obtener el mismo resultado, porque de igual manera te iba a dar 90 grados, ¿no? Y eso hace que coseno de 90 grados, pues, nos dé 0, ¿vale? Entonces no había un lado correcto, simplemente daba igual. Ahora, ¿qué sigue? Pues ya tenemos aquí estas dos integrales. ¿Qué vamos a hacer con ellas? Pues bueno, le va a tocar a Marcelo. Vamos a ver si está ahí Marcelo. ¿Qué pasó, Marcelo? A ver, Marcelo, ¿qué pasó? ¿Qué dice? ¿El micrófono? Ok. No sirve mi micrófono otra vez. Ay, Marcelo. Ok, bueno, vamos a ver a quién más le toca. Salma. Ajá. Pregunta, Salma. El campo eléctrico, ¿estás de acuerdo que lo genera el plano infinito, ¿no? El naranja. ¿Ok? Sí.
ese campo eléctrico de alguna manera depende de las áreas de las tapas del cilindro, ¿va a cambiar si yo hago más ancho el cilindro o más angosto? No. No. Entonces, si eso no va a cambiar, ¿qué pasa con estos campos eléctricos en esta integral? ¿Qué les puedo hacer? ¿Los puedo sacar? Muy bien. Y esto quedaría campo eléctrico, doble integral de diferencial de área 1, más campo eléctrico 3, la doble integral diferencial de área 3. Tú misma, Salma. Estas dos cosas. Doble integral de una diferencial de área. ¿Qué resultado nos va a dar esto? O si lo ves más sencillo, la integral de la diferencial de una función, que es, ¿La misma función? muy bien, ¿y esa función quién sería? ¿O a quién representaría, mejor dicho? ¿El área ¿El área de quién? de la tapa? Ya está, sí sabes. Entonces, la A1, ¿a quién hace referencia? ¿La tapa de la izquierda o la derecha? De la izquierda. Ok, entonces la otra, a la de la derecha. ¿Estás de acuerdo que pues, si pongo esto, estoy bien? Carajo. Ahí. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí. Ok. Ahora, viendo este cilindro, ¿qué opinas o qué relación guarda el área 1 con el área 3? ¿Son iguales? Exacto. Las tapas son iguales. Por lo tanto, área 1 es igual a área 3 y lo puedo dejar simplemente como un área. ¿Vale? Y ya nada más para dejarte en paz, Alma. Área del círculo. Ay. Mm. De primaria, Alma, vas. Voy. Hay un pi, ¿no? Por ahí. ¿Pi por quién? ¿Pi por radio al cuadrado? ¿Estás preguntando o estás asegurando? Estoy asegurando. Eso. Pi por radio al cuadrado. ¿Ok? Muy bien, Salma. ¿Dudas? No. No. Listo. Va. Eres libre. Pi por radio al cuadrado. ¿Ok? Profe, una duda. Sí. ¿Por qué supimos que las S son constantes si las sacamos? Ya. Porque la cuestión es, toda integral depende de la diferencial con la que estés trabajando, ¿no? Entonces En como no este hay caso, área, pues todo es constante. ajá, el campo eléctrico solamente depende del cuerpo y la distancia al punto P. ¿Estás de acuerdo? Sí. Si yo hago más amplio el cilindro, lo hago más angosto, que sería variar el área de las tapas, pues no afecta en nada al campo. ¿Estás de acuerdo? Ok. Entonces, por eso lo podemos sacar el Va. integral tranquilamente. ¿Vale? Entonces, continuamos con esto. Creo que eso de la fórmula del área va a sobrar, pero va. Ahora, ya sabemos que las áreas son iguales, ¿ok? Y no solo eso, ¿qué pasa con los campos eléctricos? ¿Qué quedamos que era relevante para un campo eléctrico según la ley de Gauss? Primero, dependía de la carga, dependía de una dirección y dependía principalmente de quién, de la distancia, ¿va? Entonces, aquí está la ventaja de hacer que la mitad del cilindro quede justo en la ubicación del plano, porque el campo eléctrico 3 y el campo eléctrico 1 están a la misma distancia. Por lo tanto, si son simétricos, quiere decir que su magnitud es igual. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿O cómo vamos a justificar esto o de qué nos va a servir? E1 y E3 son iguales porque están
a la misma distancia del plano. Y recuerden, aquí estamos haciendo alusión a solo magnitudes, ¿va? Las direcciones claramente son contrarias, pero como nos importa el asunto de la magnitud, pues esta afirmación es totalmente cierta. Entonces, si eso pasa, ¿eso qué quiere decir? Por lo tanto, campo eléctrico 1 es igual a campo eléctrico 3 y yo lo puedo dejar en términos de un solo campo eléctrico. ¿Vale? Entonces ya tengo aquí dos afirmaciones que me van a ayudar mucho a simplificar esta parte. Ahora, retomando la ecuación de flujo eléctrico. Flujo eléctrico es igual a, si yo sustituyo cada una de estas variables por lo que habíamos dicho, solamente por A y por E, ¿qué vamos a tener? E por A más E por A, y esto por lo tanto es 2 veces campo eléctrico por área, ¿vale? Recordando que esa área es el área de la del cilindro, de las tapas del cilindro. Continuamos con esta parte. Vamos a utilizar así la ley de Gauss. Recuerden que la ley de Gauss, ¿qué nos dice? Que el flujo eléctrico es igual a ¿quién? A la carga neta entre epsilon 0. Y recordando que mi objetivo es calcular campos eléctricos, entonces si yo despejo esto, ¿cómo me queda? Campo eléctrico es igual a carga neta entre 2 veces epsilon 0 por el área. Y ustedes dirán, pues hasta ahí se puede terminar, ¿no? No. ¿Por qué? Porque, así como habíamos dicho en la parte de la esfera, que no puede quedar residuo alguno de la existencia de la esfera imaginaria, en este caso también no debe quedar residuo alguno de que nosotros utilizamos a este cilindro como apoyo para el cálculo del campo eléctrico. ¿Y cuál es el residuo o la cosa que nos dice que existió ese cilindro? No es la carga neta. La carga neta es... El área, ¿no? Exacto. La carga neta pertenece al cuerpo, el epsilon 0 pertenece al espacio y lo único que nos queda como residuo es el área, porque estamos hablando del área de la... ¿cómo se llama? El área de la tapa, ¿va? Entonces nos tenemos que deshacer de esa área. ¿Cómo nos vamos a deshacer de esa área? Pues bueno, yo puedo empezar a sacar la fórmula del área de la tapa, que es esta, pero de todos modos esto no me sirve. ¿Por qué? Porque va a ser dependiente de quién, del radio de la tapa. Entonces, no puedo utilizar esa fórmula tal cual. Entonces, me voy a apoyar ¿en quién? En quién es carga neta. Carga neta, vamos a ver. Carga neta va a hacer referencia a la cantidad de carga total que hay en dónde, o que está contenida en dónde, en la superficie gaussiana imaginaria. Nosotros aquí tenemos el cilindro, pero en realidad, ¿qué área de nuestra superficie infinita está conteniendo ese cilindro? Está conteniendo esta parte. Esto. Los lados, ¿no? Ajá. No, nada más esta parte que está atravesando a la superficie. Entonces de aquí yo tengo que sacar carga neta, ¿ok? Carga de la superficie contenida en el cilindro, ¿ok? Entonces vamos a plantear esta parte. Recuerden, carga neta, esto se mide en coulombs. ¿Qué información tengo yo sobre la carga del cilindro? Pues nada más su densidad superficial, por cierto, coulomb sobre metro cuadrado. Por lo tanto, yo tengo que multiplicar por un área. Esta superficie en particular, ¿qué área tiene? Mauricio. Pi por radio al cuadrado.
Muy bien, pero ¿a qué otra área se parece? ¿Al área de quién? Ah, lo de las tapas, ok. A la de las tapas. Entonces, qué bueno que es respecto al área de las tapas, ¿no? Porque es esta misma A. Entonces, esto yo lo puedo dejar así, ¿ok? Ahora, si yo sustituyo E, que es igual a carga neta, que es sigma por A, que es el área de las tapas, 2 veces epsilon 0 por el área de las tapas, se van las áreas y me queda simplemente sigma por, bueno, entre 2 veces epsilon 0. Y este es nuestro campo eléctrico final. Y esto solo aplica ¿a quién? A un plano infinito cargado. ¿Vale? Ahí está la respuesta. Profe, una duda. Si es muy larga, me quedo al final de la clase. Pero, es que ya no recuerdo de dónde o por qué estamos usando las superficies gaussianas imaginarias. Como que nomás recuerdo que aparecieron de la nada y ahora las estamos usando en todo. Ah, no, aparecen de la nada. ¿Qué representa esta fórmula? ¿La ley de quién? Coulomb, No, la otra ley que vimos. Gauss. Ley de Gauss. Entonces, todo esto es la ley de Gauss. Pero para que funcione la ley de Gauss, yo necesito la diferencial de área, ¿no? Entonces, esa diferencial de área, ¿quién la aporta? La superficie gaussiana imaginaria. Si yo no tengo esa superficie, que en este caso es el cilindro, yo no puedo utilizar esas fórmulas. Ah, porque que el plano no es superficie cerrada, por eso. Exacto, porque no es el objeto a analizar o no es a lo que hace referencia a esto. Recuerda que para analizar un flujo, tú necesitas ¿qué? Algo que fluya, obviamente, que es el campo, y algo que lo atraviesa. Ese algo que lo atraviesa, pues entonces es la superficie gaussiana imaginaria. Esta sería tu diferencial de área y este sería tu campo eléctrico. ¿Ok? De acuerdo. Entonces, para que todo esto funcione, necesitamos utilizar superficies imaginarias. Y al final, la fórmula que nos debe quedar, en la fórmula que nos debe quedar, no debe haber evidencia alguna de que existió esa ayuda. Antes de terminar, pues vean lo curioso de esta fórmula, ¿no? Si nosotros la comparamos respecto a la ley de Coulomb, que es 1 sobre 4 pi, epsilon 0, carga entre distancia al cuadrado y un vector unitario, que por ejemplo aquí solamente estamos utilizando magnitudes, pues ¿qué vemos? Dependencia bueno, de la constante que nada nos habla de en dónde está desarrollando esto, que es el espacio, dependencia de la carga y dependencia de la distancia. Aquí no tenemos esto, aquí solamente tenemos dependencia del espacio en el epsilon 0, que quedó ahí medio feo. Vamos a ponerlo así. ¿Y dependencia de quién? Del cuerpo cargado. No vemos dependencia de distancia alguna. Eso quiere decir que si estamos a 1 metro del plano o si estamos a 1 millón de kilómetros, vamos a tener la misma intensidad de campo eléctrico, ¿vale? Pero recuerden, esto es una superficie imaginaria y es una superficie infinita. No tiene que obedecer a nuestra lógica, ¿no? ¿Cómo se llama? De la dependencia de la distancia, ¿va? Entonces, en este caso en particular, el plano o la intensidad del vector campo eléctrico del plano no es dependiente de la distancia. Y así está bien, ¿va? Ahora, ya vimos el beneficio de utilizar proyecciones para deshacernos de las componentes vectoriales, de plantear bien estos vectores para hacernos más tranquilo el cálculo, que fue, de hecho, aquí de hecho no hicimos ninguna integral. Y ahora vamos a discutir la ventaja de utilizar el cilindro. Bien, yo pude haber utilizado otro cuerpo, ¿no? Por ejemplo, un prisma cuadrado, ¿ok? ¿Qué desventaja tendría eso, Marisol? ¿Qué desventaja tendría haber utilizado un cilindro de estos? Bueno, un prisma. Pues yo creo que se va a complicar como en la parte de la fórmula del área, ¿no? Porque aún así, por ejemplo, las tapas como son iguales,
O sea, por ejemplo, lo que hicimos de la integral del coseno, no lo hubiéramos podido hacer y no se hubiera podido cancelar el de en medio, ¿no? Pues sí se podría haber hecho, porque imagínate que esas diferenciales de área quedan aquí en las tapas, obviamente. Diferencial de área acá, diferencial de área acá, la de la cara posterior, la cara que está hacia nosotros y la cara que da hacia abajo. Entonces sí se pueden implementar estas. Nada más que cuántas diferenciales de área son. Pues son las 2 de las tapas y las otras 4, ¿no? Entonces nos daría 6. Ahora, ¿por qué eso nos haría más engorroso el análisis? ¿En cuántas integrales nosotros descompusimos la integral cerrada? En 3 y aquí lo tendríamos que hacer en 6, ¿no? En 6. Muy bien. Entonces, por eso es beneficioso el cilindro. Solamente tiene 3 caras. ¿Va? Entonces, ahí está la justificación de por qué el cilindro. Igual, por ejemplo, para la tapa 3, tapa 4, tapa 5 y tapa 6, nos hubiera dado lo mismo que nos dio para el cuerpo del cilindro. Nos hubiera dado vectores que son perpendiculares entre sí y todas esas componentes se hubieran ido y nos hubiera dado el mismo resultado. Nada más que, pues, yo para qué quiero escribir de más, ¿no? Nada más con estas 3 integrales planteadas y listo. ¿Ok? ¿Alguna duda de por qué se utilizó un cilindro? ¿O alguna duda de por qué se utilizó cualquier cosa reflejada acá? Profe, yo tengo una duda, pero, o sea, por ejemplo, el vector o sea, de carga, de carga eléctrica, o sea, por ejemplo, el de la tapa 1 y la tapa 2, o sea, nos dijo que ese vector nada más puede ir como a la izquierda y a la derecha. Si lo hubiéramos puesto en la dirección contraria a la diferencial de área, ¿hubiera dado lo mismo? Es que no puede, por ejemplo, el vector que apunta hacia la izquierda, que es el vector de campo eléctrico 1, no puede chocar en ningún momento con el diferencial de área 3. ¿Por qué? Porque ese vector de campo eléctrico 1 sale desde el plano hacia la izquierda. ¿Ok? Entonces no puedo plantear esto así. No puede existir porque sale desde acá, desde el plano. Ah, ok. ¿Ok? Va, perfecto, gracias, profe. Vale, de nada. ¿Alguien más tiene dudas? Mauricio, ¿cómo quedó la fórmula? ¿Fácil o difícil? La fórmula final, fácil. Sí, ahí está. ¿Y todo lo demás? Pues ahí Más o va, menos. ¿no? Ahí va. Va. Bueno. em, si no tienen dudas, dejo aquí un ratito en lo que se quieren anotar. Y en breve comenzamos con el campo eléctrico debido a... ¿Qué sigue? Ah, una línea infinita cargada. Bueno, pues continuamos con esta parte. Dejamos esto a un lado y seguimos con este asunto. Inciso C. Campo eléctrico producido una línea infinita cargada. ¿Ok?
Entonces, aquí creo que queda fácil ver que tenemos la línea cargada en azul. Tenemos el punto de interés P, ahí cercano a ella. Y la única información que tenemos sobre la carga de la línea infinita, pues, ¿quién es? Lambda, una densidad lineal. ¿Ok? ¿Alguien tiene dudas del dibujo antes de empezar? Que de igual manera está en Moodle. Esto se parece mucho al ejercicio anterior. Entonces vamos a preguntarle. Luis Guillén, Dígame, profesor. ¿qué fórmula vamos a utilizar para calcular el campo eléctrico? ¿Qué ley? Pues seguiríamos utilizando la de la de Gauss, ¿no? Sería igual Perfecto, a la anterior, ¿no? perfecto. Entonces este es flujo doble integral de quién y quién. ¿Y qué fue? Escribo. Producto punto de quién es. De la carga era, ¿no? Bueno, sí, de lo que produce la carga, ¿no? Que es un campo Ajá. eléctrico por una diferencial de área y todo esto es carga neta entre epsilon cero. Ahora, el campo eléctrico, ¿estás de acuerdo que lo produce la línea infinita cargada, ¿no? Sí. ¿Quién produce la diferencial de área? ¿O quién la produjo en los casos anteriores? No, no estoy entendiendo la pregunta. Bueno, la respuesta es simple, ¿no? El cilindro gaussiano imaginario en este caso, en el caso del plano, ¿va? Ahora, viendo el resultado que obtuvimos anteriormente con el plano, el resultado que tuvimos con la esfera cargada, ¿qué superficie se te ocurre a ti para que podamos utilizar en esta línea infinita cargada? ¿No podría volver a ser un cilindro? Sí, sí, iba a ser así, ¿ok? Muy bien, Luis. Vamos a plantear ese cilindro y que tenga sentido para nosotros. Entonces vamos a plantear este cilindro. Vamos a pues dibujarlo más o menos igual que el otro. Bueno, que detecte la forma. Ahí está. Ahora, este cilindro, ¿qué particularidad va a tener? Pues que tiene que estar, obviamente, concéntrico a la línea, pero no solo eso. El chiste es que quede así. Vamos a ponerlo acá. Que el radio de la tapa del cilindro sea el mismo que hay de la línea al punto de interés, ¿vale? El radio del cilindro imaginario es la distancia al punto P, ¿vale? Esa es la única condición que debe cumplir este cilindro. Entonces, este cilindro, pues vamos a volver a plantear que tiene, obviamente tiene sus dos tapas. Tenemos acá esto. Y tiene también cuerpo. Entonces, unimos esta parte. Bueno, no lo reconoce. Ahí está. Ahí está. Vamos a quitar detallitos. Para que quede mejor el dibujo. Vamos a ponerlo así. Ok. Entonces, ahí tenemos nuestro cilindro. Este cilindro va a tener una altura, que en el caso anterior no nos importó, pero también la tenía. Y un radio. ¿Qué más? Pues nada más. Bueno, entonces, de nuevo, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a replantear o vamos a reescribir nuestra integral en términos de ¿quién? De
3 integrales que corresponden al número de superficies que componen el cuerpo cerrado. Vamos a tener lo mismo. Tapa 1, tapa 2 y cuerpo. ¿Vale? Entonces tenemos... ¿Dónde lo voy a poner? Que quepa bien. Pues acá. Doble integral cerrada. No, ya me cerrada acá. Campo eléctrico por diferencial de área más campo eléctrico por diferencial de área más otro campo eléctrico por diferencial de área. ¿Ok? Entonces, ya con la experiencia de me falta aquí vector, 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 vector. Con la experiencia de el cilindro pasado, vamos a preguntarle a Álvaro. Sí, prof. Listo, Álvaro. Bueno, Álvaro, nada más estoy indicando aquí que corresponde a cada una de estas cosas y esto corresponde también al cuerpo, ¿no? Igual, la misma distribución que teníamos en el ejercicio pasado. ¿Cómo plantearías los vectores diferencial de área 1, de área 2 y de área 3? Tomando en cuenta el ejercicio anterior. Esos vectores diferenciales de área, ¿qué son? Es de la superficie, ¿no? Sí. ¿Y qué dirección o qué particularidad tienen respecto a la superficie? ¿Qué ángulo forma? Es como el pasado, ¿no? Tiene Uh-huh. un ángulo cero. No. Estos vectores diferenciales de área que tenemos por acá, ¿qué ángulo forman respecto a la superficie? Ah, perdón, un ángulo de 90 grados. Un ángulo de 90 grados, ¿no? Son perpendiculares. Entonces, ¿estás de acuerdo que si yo escribo aquí vector diferencial de área 1, vector diferencial de área 3 con estos sentidos, ¿está bien? Debería estar bien. Ok. ¿Cómo voy a poner el vector diferencial de área 2? Pues igual que el otro no tendría mucho, igual que el otro no habría mucho problema si fuera igual a derecha o izquierda, ¿cierto? ¿Derecha, izquierda? En este caso, ¿crees que apunte hacia derecha, izquierda? Estamos hablando de, aquí tenemos diferencial de área 1, diferencial de área 3. Me falta diferencial de área 2, esta parte. Eso quiere decir que tiene que ser un vector perpendicular al cuerpo del cilindro. ¿Ok? ¿Cómo plantearías ese vector? O sea, iría hacia arriba y Ay, hacia abajo. ok, ese día podría estar bien. Pues va hacia cualquier lado, ¿no? Porque al ser una Ajá, circunferencia puede ir como hacia cualquier punto de la circunferencia mientras tenga un ángulo de 90 grados, ¿no? muy bien. El chiste es que apunte como hacia afuera, ¿no? Marisol, Sí, justo. que apunte hacia afuera. ¿Ok? Sí, Álvaro, puede apuntar hacia acá, hacia acá arriba. Si tú sigues esta circunferencia, puede apuntar hacia acá, puede apuntar hacia acá, puede apuntar hacia donde sea, siempre y cuando forme 90 grados, ¿ok? Yo convenientemente voy a utilizar el vector que apunta, digamos, hacia abajo, ¿ok? Diferencial de área 2. ¿Alguna duda de este vector, Álvaro? ¿Por qué No, prof. esa dirección? Seguro. Sí, ya le agarré bien. Perfecto. Entonces, confía en ti. Ahora, vamos a ver. Va. Jimena. Jimena Cepeda. Vamos a ver si está. Sí, la primera falta. Ah, no me deja. Ay, trampa.
Ok, bueno, se salvó. Entonces vamos a ver a quién. Ok, te creo, te creo. Begoña, Sí, profe. de aquí vas a sacar tu participación de el parcial. ¿Estás Ay, no. lista? No, pero ok. Va, vamos a ver. Aquí en el ejercicio del plano vimos que había dos direcciones posibles del campo eléctrico, hacia izquierda y hacia la derecha, ¿va? Sí. ¿Cuántas direcciones posibles hay del vector campo eléctrico de esta línea? Recuerda, ese vector siempre sale de la línea, perdón, del cuerpo cargado, en este caso la línea. Solo hay uno, ¿no? ¿Cuál? Ay, espera. Es que están ladrando mis perros. Para la derecha. Para la derecha. ¿Cómo sería esto? ¿Cómo sería? Sí, ¿cómo nos lo describes para que nos lo imaginemos? Mm, Imagínate que tienes una varita, pero esa ajá, varita siempre está cargada y genera un campo eléctrico hacia afuera de ella, sí. ¿ok? Aparte esa varita es infinita, ¿no? Entonces, ¿qué dirección debería tener si está apuntando hacia afuera? ¿Cómo te imaginas todos esos vectores que apuntan hacia afuera de ella? Hacia arriba. Hacia arriba O sea, podría es ser. una. Sí. Vas bien, vas bien, vas bien. ¿Y qué más digo? Vas bien, o sea, hacia arriba, pero hacia arriba, ¿qué más? ¿También podría apuntar hacia abajo? O sea, si estás hablando de una varita, o sea, si tú apuntas la varita, pues sale nada más como la fuerza para un lado, ¿no? Ah, no, imagínate la varita, pero, o sea, esa varita es infinita, no tiene bordes, pues. Ah, ok. Y que ese campo eléctrico emana de ella, emana de su cuerpo. Pues ¿Hacia entonces dónde también sí apuntaría? podría para abajo. Para abajo, Para todos muy lados, más bien. bien. Exacto, exacto, güey. Y entonces lo que tú quieres decir, bueno, yo interpreto que tú quieres decir es que podría apuntar hacia acá, podría apuntar hacia allá, podría apuntar hacia acá, así, ¿no? Sí, para todos lados. Para todos lados. Perfecto, Begoña, muy bien. Entonces, Begoña tiene toda la razón. Ese vector campo eléctrico siempre va a apuntar hacia afuera de la línea infinita cargada y puede apuntar en estas direcciones. Convenientemente, de nuevo, vamos a utilizar ¿cuál dirección en particular? Pues la de abajo. Entonces, esto quedaría de la siguiente manera. Campo eléctrico 2 vamos a poner. Y como es la única opción, pues entonces también sería la opción de, déjeme ponerlo acá, campo eléctrico 1 y campo eléctrico 3. Y yo estoy seguro de que alguno de ustedes ya seguramente vio las ventajas que conlleva este planteamiento de vectores, ¿va? Ahora, un paso que tenemos que hacer forzosamente es transformar estos vectores a magnitudes y proyectarlos a través del coseno del ángulo que forman estos Profe, vectores. Sí, ¿qué pasó? tengo una duda. Ahorita, o sea, de lo que dijo Bego, Ajá. o sea, ahorita el campo eléctrico 1 y 3 los pusiste en esa dirección, o sea, es que ya no entendí por qué se fueron hacia abajo, si podían salir en cualquier sentido. Ah, ya. Yo dije convenientemente porque ahorita vas a ver por qué. Pero Ah, ok. ahorita vuelvo a ese Ahorita punto para ejemplificar qué hubiera pasado si yo elijo otro sentido, ¿va? ok, ok. Gracias. Ok. De nada. Entonces, tenemos acá. Vamos a reescribir esta parte otra vez. Bueno, tal vez está ya no, porque esta ya quedó simplificada. Entonces sería flujo eléctrico igual a ahí y ahí. Campo eléctrico 1. Vamos a ponerle subíndices 2, 3. Diferencial de área 1. Coseno de alfa.
doble integral, diferencial de área 2, coseno de beta, eso es gamma, beta, más campo eléctrico 3, por ahí, 3 diferencial de área 3 y coseno de gamma. Ahora viene lo bueno y lo sencillo. Alfa, recuerden, es el ángulo que forman campo eléctrico 1 y diferencial de área 1. Viendo este dibujito, vamos a preguntarle a Isaac. Sí, profe. Viendo este dibujito, ¿qué ángulo forman campo eléctrico 1 y diferencial de área 1? ¿De 90 grados? De 90 grados. ¿Y por qué eso es bueno para nosotros? Porque va a valer... porque se va a cancelar. Exacto. Coseno de alfa es igual a 0. Y eso hace que toda esta parte entonces sea igual a 0. Ahora vámonos hasta acá, hasta la otra etapa. ¿Cuánto vale gamma? Vamos a verlo. Ahí está. ¿Cuánto vale el ángulo que forman diferencial de área 3 y campo eléctrico 3? Igual 90 grados. Igual 90. También es bueno porque coseno de gamma sería igual a 0. Y esto se nos va a 0. Y por último, no todo puede ser tan bonito, ¿no? Que todo valga 0. ¿Cuánto vale beta, Isaac? 360, están apuntando a la misma dirección, ¿no? Y serían Entonces, 360. O 0, ¿no? 0. Okay. Entonces, están en la misma dirección, por lo tanto, el ángulo que forman es 0, y coseno de 0, ¿cuánto es, Isaac? 1. 1. Entonces, no nos podemos librar de todos, pero simplificó mucho el análisis, ¿no? ¿Dudas, Isaac? ¿Dudas alguien más? No, profe, todo bien. ¿Solo lo puede dejar un segundito ahí para copiarlo rapidísimo? Sí, en lo que escribo esto. Campo eléctrico 2, diferencial de área 2. ¿Va? Marco Antonio. Sí, profe. Esto ya queda más fácil, ¿no? Que el ejercicio pasado. Pero la pregunta es, esa diferencial de área 2, ¿estás de acuerdo que hace alusión al cuerpo del cilindro? ¿Ok? Sí. Ese campo eléctrico, pues es el que sale de la línea. ¿Ese campo eléctrico es dependiente del área del cilindro imaginario? No, lo podemos sacar como una constante. Muy bien. ¿Te parece bien que quede así? Sí. Y por lo tanto, ¿esto qué significa? ¿O esto qué es? ¿Qué representa? El ¿El área de quién? o del cuerpo. El área del cuerpo. Área del cuerpo. Entonces esto queda campo eléctrico 2 por área 2, que es el cuerpo. Ok. ¿Dudas hasta acá, Marco? No, profe. Está sencillo este, ¿no? Entonces vamos a continuar con esta parte. Bueno, ya nos quedamos solamente Yo tengo una con... pregunta. Sí. ¿Qué O pasó? sea, yo sé que nos convino poner los vectores de campo eléctrico hacia abajo, Ajá. pero los pudimos haber puesto también hacia arriba y así, ¿no? Ajá. Ok, o sea, Bueno, eso le entonces, iba a contestar al final, que también era la pregunta de Ana, pero vamos a contestarle una vez, Paulina. ¿Va? sí. ¿Qué pasa con este asunto? ¿Estás de acuerdo con lo que dijo, quién lo planteó? Begoña, por cierto. Y llegó a la conclusión de que esto puede apuntar hacia donde sea, siempre y cuando sea como hacia afuera de la superficie. ¿Ok? Sí. Entonces, yo también pude haber tenido esta dirección, que sería como hacia atrás, esta dirección hacia, digamos, hacia nosotros o hacia ti, y esta dirección hacia arriba. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Qué ángulo forman todos y cada uno de estos vectores respecto a diferencial de área 3? 90. 90 grados. Entonces, da igual hacia dónde apunte, ¿no? El chiste es este, o entender que siempre va a haber 90 grados entre los vectores de diferencial de área 1, que serán las tapas,
el vector diferencial de área 3, que, bueno, corresponde a ellas mismas, ¿no? Entonces, no importa la dirección que nosotros elijamos, siempre y cuando sea conforme a lo que, a la idea inicial, que es que el vector campo eléctrico siempre sale del cuerpo cargado hacia afuera, hacia el punto de interés, ¿no? Que así tendría que ser. ¿Ok? Entonces, Esto solo ayudó como para la visualización, ¿no? sí, Ok. Gracias, ¿va? profe. Que yo elija el de abajo, pues nada más es una de las tantas opciones que existen de elección de vector. Ana, Tames, ¿ya quedó? Sí, También eso. sí, muchas gracias. Sí era tu duda, ¿no? Sí, exacto. Gracias. Va, de nada. Entonces tenemos esto acá, quitamos esto acá. Ahí está. Entonces seguimos con esto. Pues ya solo queda un campo eléctrico, ¿no? Y de hecho es el campo eléctrico que nosotros vamos a analizar, así que esto puede quedar en términos de E y A, ya sin subíndices. Sabemos perfectamente a quién hace alusión esta área, que es al cuerpo del cilindro. Bueno, entonces, ¿qué nos toca hacer? ¿Calcular qué? ¿O utilizar a quién? La ley de Gauss, carga neta entre epsilon 0. Y a partir de esta igualdad, despejar a quién, al campo eléctrico. Entonces esto me queda, el campo eléctrico es igual a carga neta entre área por epsilon 0. ¿Vale? José Villeda. Sí. ¿Ya acabamos? Ahí podríamos reemplazar el área, ¿no? Sería lo que nos falta. ¿Por qué? ¿Por qué esa área no? Porque es de la superficie imaginaria. Exacto. Y eso no nos gusta. No puede haber evidencia alguna de que utilizamos esa cosa. ¿Va? ¿Con qué o cómo te imaginas que la podemos quitar? ¿Trabajar con carga neta o trabajar con quién? ¿Con la misma, con el área en sí? ¿Qué se te ocurre? Creo que con carga neta podría funcionar. Ok, muy bien. Vamos a ver, carga neta. Ahí se activó ya. Ok. Carga neta. ¿Eso a quién hace alusión, José? A la densidad de carga. A la densidad de carga, que en este caso teníamos una lambda, ¿no? Porque es una línea. Ajá. Esto es Coulomb sobre metro y listo. Entonces, para que nos dé coulombs, ¿por qué cantidad física debemos multiplicar? Por longitud. Por una longitud. ¿Y esa longitud cuál es? La longitud de la altura del cilindro. Muy bien. Listo. Pues sí. ¿Puedes explicarle a tus compañeros por qué la longitud del cilindro? ¿Por qué la altura del cilindro? Porque es el segmento de la línea infinita que está contenida por la superficie. Es entre las dos tapas. Perfecto. Ok. Entonces, déjame ponerlo acá. Por H. Es el longitud del segmento. Infinita contenido en el cilindro. Muy bien, José. Bueno, entonces nos quedamos con esta parte de carga neta lambda por H. Y ya con eso tenemos ahí la carga neta. Pero todavía tenemos ahí el área. ¿Qué tenemos que hacer? Esa área a quien hace referencia José Luis Polio. Bueno, El área del cuerpo, prof. El área del cuerpo. ¿Cómo se calcula el área de ese cuerpo? Está buena porque hay como que interpretar la fórmula. Recuerda, solo es el cuerpo, no incluye las tapas. ¿Cómo le harías? Pues sería como que no sé, o sea, sería como que el área que rodea las tapas, ¿no? Sí. ¿Qué pasó, Antón? Dice abajo QN es igual 2H o... Lambda H. Lambda H, gracias. Déjame ponerlo.
Sí, más o menos, José Luis. El chiste es sacar el área de ese cuerpo. Bueno, para sacar eso, pues simplemente es el perímetro de las tapas por la altura. ¿Alguien tiene duda de eso? Sería como, pues que sería como un rectángulo enrollado, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, Digamos que la base sería 2πr, que sería esta parte del círculo. Y si nosotros lo desenrollamos, pues quedaría aquí h, y esto sería 2πr, ¿no? Que es el perímetro del círculo. ¿Están de acuerdo? Sé que mi dibujo está medio feo, pero pues con eso sale. ¿O les causa dudas esta fórmula? Bueno, entonces yo voy a seguir con esta parte. ¿Qué más? Pues ya, este es el área el área del cuerpo que está indicado por acá. Y si yo sustituyo, esto lo voy a pasar por acá. ¿Qué pasa? Campo eléctrico es igual a carga neta, que es lambda por h, entre 2π RH por epsilon 0, y esta h se va, me queda lambda 2π epsilon 0 por r, y si yo quiero utilizar la constante de Coulomb, que para fines prácticos meterle en la calculadora es 9 por 10 a la 9, pues lo único que tengo que hacer aquí es multiplicar por 2 arriba, por 2 abajo, y ya me queda 1 sobre 4π epsilon 0 lambda, 2 lambda, perdón, entre r. Y todo esto es nuestro resultado final. Esta es la fórmula que nosotros vamos a utilizar. Ahí R es la distancia entre la línea y el punto, ¿verdad? Sí, es lo conveniente de esto, porque en principio puede parecer que es el radio de la tapa, pero no. Recordemos que el radio de la tapa trasciende la superficie en sí, porque ese radio es la distancia al punto P. ¿Vale? Significa más allá de la superficie, sí. Ya tenía un significado previo. Es la distancia al punto de interés. ¿Ok? Y ya con eso, pues ya no hay evidencia alguna ¿de qué? De la presencia del cilindro. ¿Va? ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas de cómo se utilizó H? ¿O por qué H? Profe, yo nada más tengo una. O sea, en lo que hizo de la fórmula del cilindro ya al final, o sea, Sí. 2πr es como el perímetro del círculo, ¿no? Sí. Ah, ok, ya entendí. Va, Sí. gracias, profe. Lo que no alcancé a ver fue quién dijo este asunto como de aplanar el cilindro, pero esa idea está bastante bien. Tú haces ese cilindro, lo aplanas, la parte de abajo pues es el perímetro del cilindro y multiplica por h, que es la altura del cilindro, y ya con eso obtienes ¿cómo se llama? El área del cuerpo. ¿Ok? ¿Alguien tiene dudas de lo que acabamos de hacer? Como pueden ver, no estamos haciendo ninguna integral en sí. Nada más estamos utilizando esta notación, estas matemáticas, todo esto, para darle sentido a las fórmulas que vamos a utilizar. No está tan difícil, pues. ¿Ok? Mauricio, ¿cómo vas? ¿O sí sigue Mauricio? ¿Qué? Sí, aquí sigo. Este estuvo muchísimo más fácil que los demás. La verdad, creo que donde me confundí un poco es en el que usamos como doble esfera con el exterior radial y no sé qué cosa y ese. Ajá. Ese me confundió un poquito y por eso como que pensé que no entendía mucho, pero ya le voy agarrando la onda poquito a poquito. Ok,
Es que la teoría es lo que me falla, porque luego se me olvidan cosas de que no, pues que la carga neta era del cuerpo y no sé qué y así. Entonces, bueno, entonces ahí ese tienes tipo de algo. cosas que se me olvida es lo que se me hace, por eso se me hace difícil a veces. Bueno, entonces ya tienes algo ahí que recordar, ¿no? Que la carga neta hace alusión siempre al cuerpo cargado, ¿no? O a Sí. la parte contenida del cuerpo dentro de la superficie imaginaria. Prof, yo tengo una duda. ¿Qué pasó, José Luis? ¿De dónde sale ese 2 entre 2? Ah, ya. Esto, pues nosotros nos podemos quedar con la fórmula que tenemos acá. ¿Ok? Sí. Pero desde la primer clase ya de teoría, pues vimos que 1 sobre 4 pi epsilon 0, que es la constante de Coulomb, vale 9 por 10 a la 9. ¿Ok? ¿Eso sí lo alcanzaste a ver en las grabaciones? Ah, sí, sí me acuerdo. Entonces, solamente por conveniencia, porque es más fácil escribir 9 por 10 a la 9 que 8.85 por 10 a la menos 12 en la calculadora. Entonces, esto nada más es para, digamos, tener una notación conveniente al momento de usar la calculadora. Ok, gracias. ¿Va? Bueno, entonces, si no tienen dudas, pues lo dejamos hasta acá. La siguiente terminamos con el cilindro infinito y pues vemos potencial eléctrico y se acabó la teoría. A darle a puros ejercicios. Ok, Y pues también les paso el formulario que vamos a utilizar. Va, gracias, profe. Va, que estén Hasta bien. luego, profe. Gracias, profe. Buen día. Gracias. Vamos, Bye. profesor. Gracias, profe. Bye. Gracias, prof. Bye, Paulina.